Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él
presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te En todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos, tu dominio será. Jesucristo, eres Señor, como un río impetuoso, tu poder fluirá, y el más alto collado ante ti caerá. Eres digno, Hijo de Dios. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Las naciones declaran que tú eres Señor, las rodillas se postran adorándote hoy. Jesucristo, eres Señor, todos te adoramos y te damos voz. Nuestras vidas alzamos como ofrenda de amor. Eres digno, Hijo de Dios. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y
control. No puedo entender ni explicar. Amor eterno nunca me abandonará. Indescriptible, indescriptible, Honra y gloria damos únicamente a tu nombre, Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores. Como siempre es costumbre en nuestra comunidad de fe, Señor, te damos la bienvenida a este lugar, porque no queremos tener un evento sin que tu presencia more en medio de cada uno de nosotros y de las familias que nosotros representamos, Señor. Hoy es un día solemne, hoy es un día en el cual, como día domingo, celebramos la resurrección tuya, Señor Jesucristo, después de esa muerte en la cruz del Calvario, dándonos la victoria y dándonos vida a través de tu deceso. Pero gracias por no quedarte en la tumba. Gracias porque tu resurrección es el acto más maravilloso que la historia de la humanidad ha registrado. Porque podemos hablar, Señor Jesús, de otros grandes líderes a través de la historia de la humanidad, pero incluso hay sarcófagos que retienen sus huesos y sus restos. Pero nosotros tenemos total certeza, porque hubo testigos oculares y la palabra lo dice, que tú estás a la diestra del Padre, que tú estuviste 40 días después con los discípulos, dándoles una fuerte instrucción que fue tan fuerte y tan clara que hoy nosotros somos consecuencia y hacemos parte de esa gran resurrección tuya. Gracias por no quedarte en la tumba, porque si te hubieses quedado en la tumba, nuestra vida no tendría sentido. Gracias porque tú haces resucitar y revivir en nosotros los anhelos y los sueños que muchos podrían llegar a pensar que por tiempo, por edad, por condiciones económicas, aún por condiciones geográficas y de lugar, podían estar, Padre Celestial, olvidados, pero en ti hay resurrección de sueños. Nosotros estamos, Padre Celestial, iniciando este año que tú nos has dado la posibilidad de iniciar, porque sabemos en qué condición está el mundo entero y nuestro país. Ciudades principales con más de 500 contagios al día. Y a ti te ha parecido, Padre Celestial, que hoy nosotros sigamos teniendo vida, podamos seguir extendiendo el reino de Dios a las generaciones a través de la benevolencia que tú pones sobre nosotros. Gracias por el milagro de estar vivos, porque muchos hoy no pudieron levantarse de su cama. Agradecemos este tiempo, Padre Celestial, en el cual tú nos llenas de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, y tú nos intentas enseñar a través de tu palabra, Señor. Hoy nosotros queremos instruirnos en tu justicia, queremos instruirnos en ti porque, como lo dijo tu siervo Moisés, nosotros no queremos que tú nos saques si tú no vas delante de nosotros y no queremos hacer nada que no te agrade a ti. Por eso nuestra vida hoy es puesta delante de ti, Padre Celestial, para que tú hagas con ella lo que tú desees hacer. Somos hojas, Padre Celestial, en blanco para que tú plasmes en ellas lo que tú desees plasmar. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida puesta una vez más delante de ti, Padre Celestial, nuestras ganas de hacer las cosas bien puestas delante de ti, nuestros sueños y anhelos puestos delante de ti, para que tú hagas conforme y de acuerdo a tu voluntad y santo y único propósito. Esta oración que voy a hacer a continuación puede ser la más dolorosa que un cristiano puede realizar, pero es necesaria. Si hay algo, Padre Celestial, que nosotros estemos planeando para este año, que esté lejos de tu alcance, que no sea tu voluntad, por más de que sea nuestro sueño, quítalo, sécalo, anúlalo, porque no queremos hacer nada que no sea tu plan para este año. Gracias, Padre Celestial, porque tú obedeces y tú concedes la petición del corazón
que sea tu santo y único propósito. Pero gracias también por las veces que en este año tú nos vas a decir que no, porque sabemos que un no de Dios es mejor que un sí y una aprobación del ser humano. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, dedicamos nuestra vida a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor. Iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo muy especial con los muy buenos días. Es un placer dirigirme nuevamente a ustedes después de un tiempo de vacaciones, por así decirlo. Tiempo de vacaciones que tuvo sus cositas ahí, pero aquí estamos, ¿ok? Que el Señor les bendiga en serio. Algunos anuncios importantes, y lo hago al principio porque me interesa que te vayas con la enseñanza bíblica, no con memorias de anuncios. Vamos a tener un estudio bíblico para mujeres una vez por mes. Entonces, todas las mujeres que me están escuchando acá, que no pertenezcan al grupo de las mujeres de la iglesia, háganlo saber a la pastora Natalia o a Sandrita, y ellas se encargan de agregarlas al grupo de mujeres para que cuando se dé la instrucción de arrancar, pues tengan la posibilidad de estar dentro de la convocatoria, y este estudio va a ser una vez por mes. Como es costumbre, nosotros no hacemos nada en la iglesia antes de hacer el culto de primicias. El culto de primicias, confiando en el Señor, va a ser el domingo 6 de febrero. Eso quiere decir que los jóvenes de la iglesia empiezan el domingo 12 de febrero, porque aquí no hacemos nada sin antes consagrar el año. Y el primer domingo de escuela dominical para los niños, que de hecho la voy a dar yo, es el domingo 13. A partir de ahora, quiero que por favor todos los tutores, los representantes legales y padres de familia de los niños de la iglesia se puedan encontrar conmigo. Separen esa fecha, por favor. El domingo 6 tendremos Santa Cena y culto de primicias, pero el domingo 13 es la primera clase de escuela dominical, y ahí quiero que por favor los padres de familia o responsables de los niños se encuentren conmigo. Entonces separe esa fecha, por favor, con carácter de urgencia y con carácter especial. Por favor, no se le olvide porque es de vital importancia. Entonces, hoy tenemos una temática que es lo que nosotros siempre hacemos para que la gente tenga el entendimiento de por qué nosotros hacemos una celebración del culto de primicias, ¿ok? El texto que vamos a compartir hoy, bajo el título Los resultados de tu primicia, ese es nuestro título, los resultados de tu primicia. El texto va a ser Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, para que tenga la amabilidad y lo busque. Y vamos a entender el Señor cómo hoy quiere instruirnos y cómo Él quiere que nosotros tengamos el entendimiento, porque mira, y afortunadamente tenemos 2 domingos para poder hacerlo, porque no me interesa correr con el tema, me interesa que nosotros tengamos un entendimiento de cómo en la Biblia Dios instaura las primicias a través de una promesa que Él le hace a Abraham, porque empiezan con Él las primicias, y cómo Dios, a partir de la historia de toda la humanidad, bíblicamente hablando, tiene que ver con la palabra primero. Eso es lo que vamos a dedicarnos a estudiar este domingo y el próximo, para que cuando nosotros hagamos el culto de primicias el día 6 de febrero, tengamos todo el entendimiento y no tengamos duda de por qué nosotros como iglesia hacemos un culto de primicias, ¿ok? Los resultados de tu primicia. Deuteronomio capítulo 26, en el versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, iglesia, y es un placer, ¿verdad?, volverles a ver y saludarles nuevamente. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad o por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una cesta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios.
Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Versículo 9. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Amén. Mira, nosotros a forma de introducción podríamos definir varias cosas hablando del tema de primicias. Yo quiero centrarme en dos, sobre todo para este servicio de hoy. En 8 días hablamos quizá de otra cosa. Pero el día de hoy yo quiero centrarme en dos temas específicos a nivel de introducción, aparte de los 3 puntos de predicación, en los cuales vas a aprenderte 3 palabritas que tienen que ver con las primicias. Y es necesario enseñarlo así, porque las primicias tienen que ver con un territorio, con un proceso y con un acto de adoración, que es lo que son las 3 palabras que en todo lo que vos encontrés en la palabra de Dios, la palabra primicia o primicias tiene que ver. Primicias tiene que ver, y son los 3 puntos de predicación para hoy. Las primicias tienen que ver con algo territorial. Dios había hecho una promesa, que era una tierra que fluía leche y miel, y aquí ya están entrando. O sea, esa promesa territorial se cumplió. Pero para poder llegar a ese territorio, que primero es la promesa, tiene que ver con un proceso. Todo aquel que desee ser una primicia para Dios tiene que meterse en un proceso con Él. Y las ofrendas que nosotros damos son actos ¿de qué? De adoración. Entonces, todo esto termina en un acto de adoración. Por eso lo hacemos. Grábese esas 3 palabras que son las que vamos a tener en la mañana de hoy. ¿Ok? Pero a forma de introducción yo quisiera puntualizar 2 cosas. La primera, la intención principal por la cual Dios invitó a Israel a tener primicias se encuentra en el versículo 2. Leamos Deuteronomio 26 en el versículo 2. La palabra del Señor dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. La intención principal de las primicias es que el nombre de Dios habite en tu hogar, no es otro. Y por eso se tiene que explicar de esta manera, porque, hombre, nosotros no podemos caer como iglesia en hacer cosas, entre comillas, para Dios, pero que Dios no esté en medio del proceso. Intentaré explicarme. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con la excusa o con el argumento de que nosotros estamos haciendo esto para Dios. Pero muchas veces Dios no puede ni agradarse de lo que nosotros estemos haciendo. O sea, más claro todavía, nosotros podemos caer en el riesgo de estar haciendo servicios para Dios, cultos. Los sábados para los jóvenes, los domingos para los niños, los domingos para la iglesia, los martes el servicio entre semana, y que Dios no esté en medio del servicio. ¿Eso puede llegar a pasar, pastor? Claro que puede llegar a pasar. La intención de la primicia es que Dios habite en medio de nosotros. O sea, era la prueba que Dios le estaba colocando a ellos, porque literalmente era una prueba. Dios le está colocando una prueba a ellos diciéndoles: ustedes llevan 40 años en un desierto, ¿cierto? Sí. Ustedes están comiendo maná por 39 años y medio, ¿cierto? Sí. ¿Les ha tocado duro, cierto? Sí. Entonces, si ustedes me aman, cuando lleguen a esa tierra que fluye leche y miel, los voy a probar. La primera cosecha que recojan de todo, esa primera ofrenda va a ser para mí, para saber si me aman o no. Perdón por no decirlo de otra manera, pero eso fue literalmente lo que pasó. Y al ellos colocar esa primicia en las manos de Dios, le estaban demostrando al Señor que Él era más importante que la desazón que tenían atrás de esos 40 años. Por eso la primicia te marca una temporada. Entonces soy reiterativo con la introducción.
E irás al lugar que Dios escogiere, esta es tu iglesia, lo estás haciendo acá, ahí no tenés problema, para hacer habitar allí su nombre. La intención de la primicia es que el nombre de Dios habite en medio de tu familia. Eso no lo podemos quitar. Lo segundo que intento decirte a forma de introducción es que la palabra primicia tiene que ver con lo primero. No vamos a hacer de pronto el estudio de toda la palabra primero, pero ustedes saben que a Dios le gusta que todo lo primero sea para Él, porque lo estamos honrando. O sea, los primeros frutos de la tierra, las primeras ofrendas, los primeros hijos, el salario del primer trabajo, todo lo que nosotros hacíamos de primero, se lo dedicábamos al Señor, dándole a entender que lo más importante era Él. En Levítico capítulo 23, quizá usted no lo busque para que el tiempo nos rinda, pero usted lo puede leer después en su casa, que sería una gran tarea. Levítico capítulo 23 muestra 7 fiestas que Dios instituyó durante todo el año, en las cuales Él quería ser recordado. Entonces, Dios se encuentra con Moisés y le dice, hombre, hable con los hijos de Israel y dígales que hay unas fiestas solemnes que ustedes van a hacer para mí, a través de las cuales ustedes van a proclamar mi nombre durante todo el año, a partir de la fiesta de la Pascua, que fue la primera primicia que se hizo para poder salir de Egipto después de 430 años de esclavitud. Entonces, todo lo que aparece en Levítico 23, día de reposo, la Pascua, las primicias, fiesta de las semanas, fiesta de las trompetas, la expiación y la fiesta de tabernáculos, son las 7 fiestas que Dios solemnizó para que la nación de Israel le dedicase a Él. Eso usted lo puede leer en Levítico 23. Perdón la introducción tan técnica, pero así usted me entiende mejor. Y usted lo puede leer después en casa. Dentro de esas 7 fiestas tenemos la celebración de primicias, que es lo que el pastor acaba de leer, y hay que entender por qué se hace. Porque una intención que yo tengo no es tomar unas ofrendas de primicias porque las queremos tomar o porque únicamente la Biblia dice, sino porque la Biblia lo dice y para que la gente tenga el entendimiento de por qué se hace. Si ustedes leen Levítico 23, la fiesta de primicias o la conmemoración de primicias tenía dentro de todo algunas características, y aquí hay que abrir un paréntesis bien grandecito. Es muy necesario que el domingo 6, si bien toda la familia no pueda por cuestiones de salud, nosotros estemos en ayuno, porque en Levítico 23 sí dice que uno de los requisitos era que tomaréis alimento después de haber dado las primicias. Entonces, ojalá que ese domingo 6 la mayoría de la iglesia pueda estar en ayuno. Si algunos por condición médica no pueden, que el doctor les haya dicho que tienen sus gastritis y sus cosas, puede ser una gran oportunidad para que Dios te sane, punto número 1, pero también el pastor entiende ese tipo de cosas. Entonces, unos nos ayudamos con otros. Las personas que por condición médica y física no puedan estar en ayuno el domingo 6 de febrero, otros vamos a estar en ayuno supliendo esa parte espiritual para ellos, ¿ok? Entonces, las explicaciones son esas. Esta fiesta de primicias que está acá es una fiesta de primicias que marcaba una temporada. O sea, de las fiestas de Levítico 23, nosotros tenemos una fiesta diferente que es la fiesta de primicias. En algún punto en Levítico 23 a la fiesta de primicias se le puso una determinación, que siempre fue, tienes que dar esto, esto, esto y lo otro, pero también la fiesta de primicias o la ofrenda de primicias era la única ofrenda que se daba de la fiesta de Levítico 23 que tenía que ver con una promesa que ya se cumplió. Me explico. Había ofrendas para expiación de pecados. Entonces llevabas un animalito delante del sacerdote, asesinabas el animalito y eran expiados o perdonados tus pecados. Habían oblaciones y ofrendas de paz. O sea, siempre era como que yo le daba algo a Dios para que Dios hiciera algo por mí. Era más o menos el sistema. La ofrenda de primicias es la única ofrenda en la Biblia que se da porque ya Dios hizo. O sea, yo no le doy una ofrenda primicia al Señor por lo que Dios va a hacer, así la primicia te marca en una temporada, sino por lo que Dios ya hizo. Es la ofrenda que se da en agradecimiento porque Dios ya lo hizo, ¿ok? Yo ya entré al territorio, doy ofrenda de primicias, porque ya estoy en el territorio. Yo no doy ofrenda de primicias para entrar a la tierra prometida. Yo doy ofrenda de primicias porque ya entré a la tierra prometida. Es el único carácter bíblico en la ofrenda que yo doy porque Dios ya hizo, ¿ok?
En Deuteronomio capítulo 26, del versículo 1 en adelante, el texto que acabamos de leer, se muestran tres palabras hablando de la palabra primicia o hablando de las primicias. Y hay que entender por qué le damos primicias al Señor. Porque la verdad no queremos tomar ofrenda de primicias únicamente porque la Biblia lo dice, sino porque la gente tenga el entendimiento de por qué lo estamos haciendo. Y hay tres palabritas. La primera palabra es territorio, que es el primer punto de predicación. La segunda palabra es proceso. Y la tercera palabra es adoración. ¿Ok? Desarrollemos el tema. La primera palabra es primicia como territorio. Eso se encuentra en Deuteronomio 26, versículo 3. Y tengan la amabilidad y lo lee conmigo. Deuteronomio 26, 3. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere reparar en nuestros hogares antes de que el 6 de febrero tomemos la ofrenda de primicias. Porque el carácter de la Biblia sigue siendo el mismo. Si hay alguien que tenga algo en contra tuya, deja tu ofrenda. Reconcíliate con tu hermano y después vienes y ofrendas. ¿Te das cuenta que la Biblia siempre te ha hablado de lo mismo? Pero nosotros algunas veces hemos caído en alguna superficialidad bíblica de empezar a hacer cosas porque la Biblia lo dice, pero que el corazón esté lejos del Señor. Entonces, Dios no quiere gente que se congregue. Dios quiere gente que se congregue viviendo en paz. Porque si no, pues de qué chiste tiene estar todos los domingos congregándonos cuando el corazón no esté bien. Dios no quiere gente, en este caso puntual, y lo vas a entender, porque Dios hace una mención muy importante de qué es lo que Él estaba buscando con las primicias. No era únicamente tener una ofrenda, porque Dios tenía 6 celebraciones más, en las cuales se le daban ofrendas al Señor. Entonces la ofrenda de primicias no está ahí por completar la séptima, está ahí porque Dios quería buscar algo en el corazón, sobre todo en la familia, porque de nada sirve la ofrenda de primicias si el corazón no está bien. Y eso es lo que vamos a ver acá. Primicias como territorio. Deuteronomio 26:3, primer punto de predicación. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Iglesia, mire, para ir avanzando rápidamente. Hay 3 ingredientes en ese versículo. El primero es: te presentarás al sacerdote. Está hablando de un lugar y de un templo. A ver, en la antigüedad, ¿dónde estaba el sacerdote? En el templo, ¿cierto? O sea, en esta iglesia. Usted ahí no tiene problema. O sea, cuando te dice, te presentarás al sacerdote, yo estoy oficiando como sacerdote, esta es su iglesia, usted ahí no tiene problema. Lo segundo que muestra el versículo es: he entrado en la tierra. Ya te lo expliqué en la introducción. Es una ofrenda que le doy al Señor por lo que Él ya hizo. La primicia yo no lo hago para que Dios me bendiga. Yo lo hago porque Dios ya me bendijo. O sea, es una ofrenda de agradecimiento. No una ofrenda que le doy para que Dios me dé algo, sino que le doy porque Él ya hizo. ¿Ok? Ahí no tenés problema. Aquí la palabra del Señor dice que ya habían entrado a la tierra prometida. De hecho, la primicia se da en la tierra prometida. Pero lo tercero es donde yo me voy a detener. Y es la intención que Dios quiere trabajarnos en la mañana de hoy. Que juró Jehová a nuestros padres. Aquí hay un reconocimiento de la parte paternal de Dios en los hogares. Pastor, díganos eso más sencillo. Ah, bueno, ¿lo quiere más sencillo? Listo. ¿Cómo está tu relación con papá y mamá? Tan simple como eso. Algunos no tenemos papá y mamá, pero tenemos autoridades espirituales. Funciona. O sea, ¿cómo está la relación con tu pastor, con tus autoridades terrenales? ¿Y cómo está la relación tuya con papá y con mamá? Clarito como es conmigo. De nada sirve que el día 6 tomemos ofrendas de primicias y le demos un regalo especial al Señor cuando nuestros hogares están destruidos. Eso no tendría ningún tipo de sentido. Es más, perdón por decirlo tan escuetamente, para eso no hagamos culto de primicias. ¿Para qué un culto de primicias con las familias destruidas de la iglesia? ¿Ustedes creen que eso tendría sentido? Voy a explicar claramente qué está pasando acá. Esta ofrenda de primicias se institucionaliza con Abraham, año 2000 antes de Cristo, para que usted más o menos me entienda.
Los que están dando el testimonio acá, que entraron a la tierra prometida, es la gente que entró unos 630 años después de Abraham. O sea, acá estamos hablando de que Moisés escribe esto en el 1500 antes de Cristo, 80 años, desierto, Tintín. Aquí han pasado como unos 610, 620 años después de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Estos son los hijos que están testificando que ya entraron a la tierra prometida. Para colocártelo de otra manera, son los hijos que están diciendo, gracias a la buena relación que mis papás tuvieron con Dios y que yo como hijo tuve con mis papás, puedo heredar. Sigo siendo recalcitrante con la pregunta. ¿Cómo está la relación en tu hogar? Hermano, vea, sin pena. Aquí no nos toca avergonzarnos cuando la palabra nos choca. Y de pronto yo no sé cómo esté su familia con Dios. O sea, ¿cómo está usted en su familia? No le estoy preguntando, pastor, si ellos tienen la culpa. Porque puede llegar a ser que usted sea el único conocedor de su familia y puede llegar a ser que por eso su familia se la tenga montada. Porque usted ama a Dios de otra manera. Porque cree a su familia que le cambiaron de religión y porque su familia se la monta y todo. No le estoy preguntando quién tiene la culpa. Lo estoy invitando a que después de que usted termine este culto, usted hable con las personas de su casa y les diga, mire, la relación no ha estado muy bien, perdonémonos hermanos, porque no chupo candela con el diablo. No, mentira, no le va a decir eso. Pero lo que te intento decir es eso. O sea, ¿usted cree que a Dios le importa el dinero de una ofrenda cuando los corazones en los hogares están destruidos? Aquí estamos hablando de padres e hijos. O sea, lo que está pasando acá es que la generación que entra a la tierra prometida con la casa de Josué y la casa de Caleb están reconociendo que a través de una excelente relación familiar fue que Dios pudo introducirlos a ellos y ellos están dando una ofrenda de primicias porque la relación de familia es buena. Sigo con la pregunta. ¿Cómo está la relación con tu núcleo principal familiar? O sea, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con las personas con las cuales convives. ¿Cómo está eso? Porque ustedes creen en serio que darle una ofrenda al Señor por agradecerle porque va a marcar el año 2022 como un año de bendición y estamos consagrando en una oración fuerte que haremos el 6 de febrero. O sea, ¿ustedes creen que lo más importante es traerle una ofrenda al Señor? ¿Es en serio? ¿O ustedes creen que lo más importante es el corazón de la gente? Y eso lo podemos predicar de todas las maneras posibles. ¿Por qué Salomón pudo construir un templo? Por amor a mi siervo David. Se acaba la discusión. ¿Te das cuenta, iglesia, que este asunto de las primicias tiene que ver más con una excelente relación familiar, no con el dinero? Porque si fuera por dinero, si el domingo 6 una persona le entrega 1,000 pesos al Señor y otra 10,000, estaría más justificado el de 10,000 y no tiene que ver con eso, porque la primicia es una ofrenda que sale de tu corazón. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Porque si el corazón no está bien, no sirve que le deje ofrenda de primicia al Señor. Es lo que intenta decir la palabra del Señor. Entonces, acá hay unos hijos diciendo, 500 y 600 años atrás, mis papás se portaron bien con Dios. Por eso yo estoy entrando a la tierra prometida. O sea, gracias a mis papás, yo puedo heredar. Y aquí hay muchos hijos. A ver, los veo. A mí me gusta hacer este ejercicio algunas veces. Yo, ¿quiénes son hijos aquí? Bueno, todos somos hijos porque nadie nos trajo la cigüeña, ¿no? Pero ¿quiénes tienen su papá vivo? Pues a eso es lo que estoy haciendo referencia. Bueno, aquí veo algunos. Aquí el tema no es si tu papá se equivoca o no, si tu mamá fue bueno o no. En esta generación, nosotros tenemos papás que han abandonado. Claro. O sea, es muy recurrente encontrarte aún en familias de gente que va a la iglesia. Pastor, mi papá se enamoró de otra mujer, se fue y nos abandonó con mi mamá y tengo odio y rabia con mi papá. Eso es muy normal que pase hoy en día. En estas generaciones es muy normal. Pastor, la que abandonó fue mi mamá. Mi mamá por ahí se enamoró de otro tipo, nos dejó en cargo de nuestro papá, fue un desastre todo, pastor. Es muy normal que eso pase. Aquí yo no estoy preguntando si tu papá es culpable o no. Y yo sé que si me colocara a hablar con ustedes me dirían, ay, pastor, es que mi papá es jodido, pastor. Es que mi mamá es fregada, pastor. No estoy preguntándote si son jodidos o fregados. Te estoy diciendo que si no los honras, no tiene sentido que hagas un culto de primicias. Pastor, pero es que mi papá tuvo la culpa. Así tenga la culpa, mucho mejor. Pero es que mi mamá se equivoca también. Claro,
Mira, yo algunas veces veo con alguna tristeza eh, las palabras que algunos jóvenes tienen en contra de sus papás. No netamente por lo que dice Efesios 6 del 1 al 3, que para que nos vaya bien tenemos que honrar a padre y a madre, así sean malos, porque es lo que intenta decir la palabra. Ahí lo dice cuando el papá te dé regalos y cuando sea bueno. No, al papá y a la mamá hay que honrarlo independiente de lo que sea, al igual que las autoridades terrenales, las autoridades espirituales, llámese pastores o líderes o como quieras. Lo que te intento decir acá es que a mí me da mucha tristeza que algunas personas que tienen vivo a papá y a mamá no gasten o no inviertan el tiempo necesario en honrarlos, cuando algunos, por ejemplo, como yo, que me tocó crecer sin un papá, porque alguien iba borracho en un carro y lo atropelló y lo mató, pues no tuve esa posibilidad. En otras palabras, yo algunas veces quisiera tener el papá tan malo, ese papá tan mamón y tan cansón que algunos jóvenes y adolescentes dicen que tienen en casa, pero tenerlo vivo. Porque a mí en el año 94, a los 8 años, me mataron mi papá y me tocó crecer sin un papá. Entonces yo algunas veces quisiera tener ese desastre de papá que algunos de ustedes como jóvenes tienen, pero tenerlo vivo, porque crecer sin un papá es lo más asqueroso de la vida. Y sin una mamá, pues ni se diga. Entonces, ¿qué es lo que te intento decir con esto? Tu papá puede llegar a ser malo, sí, se puede haber equivocado, puede haber abandonado a tu mamá, lo que a vos te dé la gana, pero no será que nosotros empezamos a ejercer el mandamiento de Efesios capítulo 3 de honrarlos. Ay, pastor, pero es que con él no me hablo. No, empieza a orar por él. Pero es que tengo odio y rabia. No importa, ora por tu papá, ora por tu mamá, así sean malos. Porque lo que está pasando acá es que 600 años después, los jóvenes están reconociendo que por la buena relación que tuvieron en casa sus papás con Dios y sus papás hacia ellos, es que ellos pueden entrar a la tierra prometida. Palabras más, palabras menos. ¿De qué le serviría a la iglesia de Tunja tomar una ofrenda de primicias el 6 de febrero cuando las relaciones en casa están mal? ¿Ustedes creen que a Dios le interesa? O sea, ¿ustedes en serio creen que a Dios le interesa más que ustedes me llamen a Jonathan o Eduardo y digan, mira, que ahí está la ofrenda de primicias consignada a la iglesia? ¿Ustedes creen que eso es lo más importante en serio el 6? ¿O en serio Dios quiere que ustedes hereden a través de una buena relación familiar? Porque es que la primicia es una ofrenda que se daba del corazón. Y si el corazón está mal, no tiene sentido la ofrenda de primicias. Entonces, ¿qué juró Jehová a nuestros padres? Un reconocimiento de que sus hijos iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿cómo está tu relación familiar? Y si lo querés en forma de aforismo, de acuerdo a la buena relación que tengas con tu familia, será tu ofrenda de primicias el día 6. De resto, no tiene sentido. Mira, en Egipto y en el desierto es lo que nosotros necesitamos entender. Y esta reflexión ustedes me la han escuchado varias veces, pero es necesario decirla. Ellos estuvieron 430 años presos en Egipto. Allí no aparecieron gigantes. No aparecieron. Ellos estuvieron 40 años caminando por un desierto. Allí no aparecieron los gigantes. ¿Cuándo aparecen los gigantes en la nación de Israel? En la tierra prometida, cuando Dios les pide a ellos la ofrenda de primicias. Entonces, aquí hay tres escenarios: Egipto, desierto y tierra prometida. ¿Dónde aparecen los gigantes? En la tierra prometida, donde ellos tienen que demostrarle su fidelidad al Señor. Recuerda que Dios peleó por ellos en Egipto. Dios peleó por ellos en el desierto. Pero cuando ellos tenían que empezar a hacer su parte, los gigantes empiezan a brotar. No te sientas muy mal si reflexiones como estas te golpean. Porque la verdad, a mí como pastor no me interesa una iglesia muy bonita y los hogares destruidos. No, hermano. Ese cuento de ir bien perfumado el domingo a la iglesia y bien planchadito y todos con corbatica y todos elegantes, pero la casa vuelta a un desastre. O sea, esa no es mi intención de iglesia. O sea, mi intención de iglesia no es esa. Y si usted me conoce bien, si usted está en esta iglesia por más de 2 o 3 meses, usted con 2 o 3 predicaciones mías sabe cuál es mi estilo de vida, sabe que soy un tipo que reconoce cuando se equivoco porque no me interesa la fachada. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Ordenamos una mesa bien bonita para que ustedes vean en la transmisión del domingo 6 un culto de primicias bien maravilloso, y que yo no esté hablando de la condición de la familia. A mí me da pena, pero con este pastor no va a ser. Porque hacer un culto de primicias por hacerlo, cualquiera lo hace. Pero aquí hay que tratar acciones de vida. Y lo más importante es el corazón de tu familia, por encima de tus ofrendas y tu dinero.
es tu corazón y cómo está tu familia. Eso es lo más importante. Entonces, mira, perdón, la primicia es un certificado de que tú ya heredaste. Por eso, los gigantes aparecen en esta parte fundamental. Y Dios, mira, yo en estos días estaba leyendo Deuteronomio, porque en febrero o en el próximo culto les pasaremos la lectura de todo el año como siempre hacemos como iglesia, ¿cierto? El próximo domingo 30 creo que les mandaremos el archivo al grupo para que lo impriman y no hay ningún problema, porque toda la iglesia va a estar en el mismo sentir, leyendo los mismos textos bíblicos todos los días. Es una de las instrucciones para este año. Pero pues yo empiezo mis lecturas adelantadito, ¿no? Y yo estaba leyendo en estos días simultáneamente Deuteronomio, y Dios le decía a la nación de Israel, y yo te llevé al desierto para probarte. O sea, la intención de Dios es probarlos. Y yo me puedo imaginar, iglesia, porque yo hago un símil o algo muy comparativo con nosotros. Nosotros muchas veces nos quejamos de los alimentos que tenemos en casa. No estamos hablando de que eso es pecado o no, que yo sí creo que es pecado, porque somos bendecidos. Anda, mira a África, anda, mira a Haití, anda, mira a nuestra Guajira, no te vas tan lejos. Anda, mira a nuestro Chocó. O sea, nosotros muchas veces nos quejamos de que en la casa nos toca comer muchas veces granos, lentejas, que comemos mucho pollo. Entonces, ay, mamá, otra vez pollo, me van a salir plumas, mamá. O sea, y nosotros tenemos todos esos mecanismos raros que uno los dice pues como con risa, pero, pero que al final significan mucho, porque uno al final se está quejando de la provisión que Dios puso en la mesa. Y creo que esos hábitos hay que cambiarlos un poco. Es mi orientación. Pero a mí me da, yo no sé si la palabra es risa, pero a mí me llama poderosamente la atención que esta gente venía de comer maná 40 años en el desierto. Hermanos, y aquí no estamos hablando de que quejarnos de la comida es pecado, no, estamos hablando de que literalmente hay comida que la hemos comido tanto que después ya no la queremos comer. Es muy en serio. O sea, hay cosas que hemos comido tanto y no se le pasa a algunas mujeres en el embarazo que comieron tanto algo así que después ya no lo quieren, que lo que sea. Y a mí se me hace particular y hasta gracioso que Dios le dice, ustedes recuerdan cuando mandan los espías, ¿no? Que entre dos hombres fuertes, que eran hombres de guerra, tenían que cargar un racimo de uvas, porque eran unas cosas maravillosas, pues. Y ellos llegan a esta tierra que fluye leche y miel, después de 40 años de comer el mismo pancito todos los días en la mañana, y cuando tienen eso allá al frente y se lo pueden comer, Dios dice, ¿me aman? Sí, entréguenmelo. Ay, no, ¿es en serio? O sea, después de haber estado 40 años en el desierto comiendo maná, Dios, o sea, tenemos granados, tenemos higos, tenemos sarmientos, tenemos uvas, tenemos otro tipo de cosas. La tierra en sí sí fluye leche y miel. Y Dios nos dice que si lo amamos, le entreguemos eso a Él en muestra de nuestro amor. Y son las cosas particulares que Dios hace. Y ahí yo me quiero detener antes de pasar al segundo punto. No le tengan miedo a las pruebas de Dios. Y cuando Dios le esté pidiendo que entreguen todo, yo no sé cuál sea el todo que Dios te está pidiendo. Porque te digo una cosa, tiene que estar uno muy enamorado de Dios para estar comiendo 40 años en un desierto maná y el día que tenga uvas de este tamaño, no comérselas y dárselas a Dios. O sea, a Dios le encanta probarnos, sí, pero esa prueba de nuestro amor tiene que ver con que yo no sé Dios a quién le esté hablando y de qué manera te esté diciendo, entrégame todo. O sea, esa situación de rencor en tu corazón, ese pensamiento, esa duda, esa incertidumbre, esa cosa que no te deja trabajar, entrégamela. O sea, entrégamela y yo trabajo con ello. Iglesia, no nos dé miedo entregarle todo al Señor. Todo. En todas las áreas de nuestra vida. No nos dé miedo. Con Dios estamos en puerto seguro. Entonces, ni en Egipto, ni en el desierto aparecieron los gigantes. Los gigantes y los problemas aparecieron cuando iban a entrar a la tierra prometida, mostrando que el gigante en la vida del creyente aparece cuando estamos cerca a heredar de parte del Señor. Entonces, pastor, este año no ha empezado como muchos quisiéramos. Claro, hermano. Algunos hermanos están contagiados, ¿cierto? Algunos hermanos siguen enfermos. Algunas personas que nos han muerto familiares.
Iglesia, enseñar de un culto de primicias en la condición que estamos empezando este año no es lo mejor. Mira, esta semana yo tuve un poco de tos, por eso no he visitado a algunas personas. Algunos dirán, ay, el pastor ya estaba y no me saludó. Yo te voy a visitar en esta semana que viene, por ahí cuadraré con algunos hermanos, pero tenía un poco de tos, entonces en un sentido de responsabilidad, pues mejor ser un poco prudentes. Pero yo estoy preparando el culto de primicias, predicando del amor de Dios, del respaldo del Señor. El miércoles se murió una tía mía en mi pueblo. El jueves asesinaron a un primo mío en mi pueblo. Y aquí estamos predicando del culto de primicias, porque no predicamos del culto de primicias porque la situación sea buena. Predicamos del culto de primicias porque, perdón la palabra que voy a utilizar, pero usted me conoce y yo soy sin filtros. Predicamos del culto de primicias porque así nuestra vida en este momento sea un completo desastre, le estamos creyendo al Señor. Así estemos desorientados. Así haya gente que no sepa si cambiar de empleo, si no cambiar de empleo. Pastor, yo no sé ni qué hacer. Vamos a hacer un culto de primicias. ¿Por qué? Porque tenemos toda la estabilidad económica. No. Porque tenemos un lugar donde congregarnos como iglesia. No. Estamos haciendo un culto de primicias porque le estamos creyendo al Señor, no porque nuestra vida sea muy buena. Hermano, vea, si una muerte de un familiar duele, que se mueran dos en 2 días, duele, yo creo que un trícitico más. Y eso me pasó en esta semana. Miércoles me llamaron, vea, su tía fulana de tal murió. Dios mío, qué desastre. El miércoles, no, en un hecho confuso, asesinaron a un primo suyo. Yo, Dios mío, ¿qué es este desastre? Y aquí estamos predicando el culto de primicias. No hacemos primicias porque todo esté bien. Hacemos primicias porque el gigante se alborota. Y es porque estamos cerca de entrar a la tierra prometida. No le tengan miedo al desastre en su vida, porque el desastre en la vida de la nación de Israel apareció cuando van a esto de poder entrar a la tierra prometida. Entonces, el enemigo y el gigante se manifiesta cuando Dios te tiene cerca a la bendición. No le tengas miedo al desastre, porque Dios trabaja con el desastre. La primera palabra para primicia es territorio. La segunda palabra para primicia es proceso. El pastor va a leer Deuteronomio 26:5. Deuteronomio 26:5, en el cual la palabra del Señor dice: entonces hablarás y dirás delante de Jehová, tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Ay, Dios mío, mira, qué versículo más lleno de espectacularidad. ¿La familia de Abraham tenía dinero? Sí, pastor. O sea, cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, el papi de Abraham, ustedes recuerdan cómo funcionaba en esta época. Casi siempre que se unían en matrimonio, para colocarle nombre, cuando Abraham y Sara se unieron en matrimonio, para poder tipificar el ejemplo, para que usted me entienda bien, lo que se acostumbraba en la cultura era que el papá le daba como una herencia al hijo varón para que pudiera sostener su esposa, y la esposa se encargaba como de la fiesta, como de la festividad y este tipo de cosas. Entonces, para que usted me entienda, Sara pagó el matrimonio y Abraham recibió herencia de su papá y empezó a trabajar. Así como, no sé, como José, el papá del Señor Jesús, que tenía su carpintería. Recuerda que el Señor Jesús empieza a trabajar con José después de que se pierde en el templo, bien, está sujeto a sus padres y empieza a trabajar con él. Entonces, siempre es como una herencia familiar, ¿ok? Entonces, mira, Abraham tenía algo de dinero, pues sí, porque para tener empleados tenía algo de dinero. Pero aquí la palabra en Deuteronomio, según lo que Dios le revela a través del Espíritu Santo a Moisés, muestra una condición que no se nos puede acabar y que no se nos puede ir de nuestra mente. Ustedes recuerdan por qué Abraham desciende a Egipto en Génesis 12. Es porque hay hambre en la tierra. En un punto este Abraham, que venía con alguna herencia de parte familiar, quiebra, es lo que dice la palabra. En un punto fue tan duro que voy a leer después de los 2 puntos en la versión Reina Valera. Dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. En todas las versiones dinámicas modernas y de las nuevas traducciones, entonces en Reina Valera contemporánea, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos, no sé, te va a aparecer la palabra cuando dice un arameo a punto de perecer fue mi padre, te va a aparecer 2 ideas. Te va a decir errante o pereciendo de hambre. Son las 2 ideas que gobiernan cómo Abraham desciende a Egipto.
errante, pereciendo de hambre, y me encanta la versión Reina Valera, a punto de perecer. Y a ustedes no se les hace muy hermoso que Dios haya cogido a un arameo a punto de perecer, que están hablando lógicamente de Abraham y de su familia, y lo vuelva primicia de todo. Para que usted me entienda, que algunas veces me gusta hablarle como por fechas, para que usted me entienda. El personaje más importante de toda la historia de la humanidad bíblica es el Señor Jesús. Exceptuando al Señor Jesús, los últimos 4000 años del desarrollo bíblico se han desarrollado bajo un nombre. Ese nombre es Abraham, un arameo que descendió a Egipto a punto de perecer. ¿No se te hace muy bello que Dios toma a un tipo a punto de perecer y lo vuelve primicia de todos? Seamos bíblicos. El Nuevo Testamento dice que heredamos por los judíos o por Abraham, nosotros los gentiles. Por cuanto herencia de Abraham sois, usted y yo heredamos por Abraham. Los últimos 4000 años de la historia bíblica se han escrito bajo un nombre llamado ¿qué? Abraham, un arameo que descendió a Egipto porque tenía hambre, estaba errante y a punto de perecer. ¿Cuándo carambas la iglesia se va a empezar a colocar los lentes de Dios? Pastor, danos un ejemplo. Te doy un ejemplo. Ok, resulta, y cuando yo empiece a narrar la historia, usted va a entender para dónde voy y va a decir, el pastor está hablando de tal historia. Visión de Dios, visión de los hombres. ¿Con cuál te vas a quedar? Pues te garantizo que la visión de los hombres es muy corta. Había un muchacho que daba muchos problemas en el pueblo. Esto es una historia bíblica, pero parafraseada. La gente del pueblo, como no tenía los lentes de Dios, decidió amarrarlo con grilletes en sus pies y con cadenas en sus manos, con esposas acá. Como la gente de ese pueblo no tenía la visión de Dios, lo amarraron junto al cementerio, a los sepulcros. Entonces allá lo amarraron. Es la historia del endemoniado gadareno. ¿Cuándo nos vamos a colocar los lentes de Dios para poder ver la humanidad como Él la ve? A mí me encanta que la Biblia diga un arameo a punto de perecer, muriéndose de hambre, llegó Abraham a Egipto y Dios lo hizo primicia de los últimos 4000 años de la historia de la humanidad. ¿Será que le va a quedar difícil tu problema? Entonces, este mismo hombre con grilletes, con cadenas y atado en los sepulcros, el atar a un hombre en un cementerio significa este hombre no sirve más muerto que vivo. La intención del pueblo era que el endemoniado gadareno se muriera. Y un día se encuentra el Señor Jesús pasando por ahí y lo ve y dice, ¿pero por qué lo tenemos amarrado en los sepulcros? Si después del apóstol Pablo, este puede ser el segundo mejor evangelista que tenga el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe 13 cartas. Si Hebreos es de él, escribe 14. El endemoniado gadareno se ganó 10 ciudades, evangelizó más que los mismos discípulos que estuvieron con el Señor Jesús. Porque Pedro pues fue allá donde los gentiles a Jope y se acaba la discusión. Pero después del apóstol Pablo, siendo conscientes, el evangelista más bravo que tiene el Nuevo Testamento se llama el endemoniado gadareno. Se ganó Decápolis, 10 ciudades. Él solito las evangelizó. O sea que si nos colocamos los lentes de Dios, entendemos que el problema puede estar, pero que Dios lo puede transformar. Pues claro, cuando ese endemoniado gadareno ve al Señor Jesús, dice la palabra del Señor que como que se suelta de sus cadenas y va, y yo creo que la gente dijo, lo mató, le pegó. ¿Sabes qué hizo el gadareno? Se postró ante los pies del Señor Jesús. Y todo problema que usted y yo tengamos, así se llame, endemoniado gadareno, postrado y puesto a los pies del Señor Jesús, termina siendo el segundo evangelista más contundente del Nuevo Testamento. Así de sencillo. Entonces el punto es este. La iglesia no debe tenerle miedo a estar en quiebra, a tener problemas, a vivir en medio de la pandemia. La iglesia no tiene que tenerle problema a eso.
Que tu empresa no esté arrancando como querías, no importa, pastor. Pastor, es que no tengo como mucha plata, no importa, pastor. Que tengo que matricular una maestría de mi hija dentro de poco y no tengo ni la plata porque el asunto no está fluyendo, no importa. El problema más grande de la época se llamaba endemoniado gadareno. Postrado ante el Señor Jesús, fue el segundo mejor evangelista del Nuevo Testamento, después del apóstol Pablo. La pregunta que yo te hago es, sobre tu problema, ¿cuándo vas a empezar a colocar los lentes de Dios sobre tu problema? Porque el endemoniado gadareno, visto por los ojos de la humanidad, era un tipo que teníamos que amarrar con grilletes y con esposas en el cementerio porque lo queríamos muerto. Y el Señor Jesús lo vio, lo regeneró, lo puso en su juicio cabal y se ganó 10 ciudades el endemoniado gadareno. O sea, el loco del pueblo que queríamos muerto fue el segundo mejor evangelista del Nuevo Testamento después del apóstol Pablo. ¿Cómo te quedó el ojo? Regresando a Deuteronomio 26:5, hablando netamente de lo que es nuestro culto de primicias, dice, entonces hablarás, Deuteronomio 26:5, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo, Abraham y su casa, un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Y sabes qué me encanta? Que cuando Abraham desciende a Egipto está moribundo y a punto de perecer. Dice la palabra del Señor, no es un invento mío. Y si Dios cogió a Abraham, que venía con alguna estabilidad porque tenía empleados, tenía empresa, vete de tu tierra y de tu parentela. En eso, Génesis 2 está mostrando que tenía tierra y que tenía algunos, era como un hacendado porque tenía empleados. Y Dios lo saca. Pero cuando Abraham empieza a caminar, empieza a empobrecer. Viene hambre en la tierra y tiene que descender a Egipto porque es un arameo a punto de perecer. Entonces Abraham está a punto de morirse y Dios lo lleva a Egipto. Pero los verbos que utiliza la Reina Valera me encantan porque son perecer, descendió, habitó, creció. Y después de que creció, fue una nación grande, fuerte y numerosa. Eso es lo que dice la palabra. ¿No crees que Dios quiere con tu vida, con tu familia, con tu matrimonio, con tu empresa, que así estés a punto de perecer y en descenso, como estaba Abraham, habites, te consolides con Dios y empieces a crecer y seas una nación grande, fuerte y poderosa? Dios hace esto con sus hijos. No pretenda llevar una vida plana, porque Dios tiene que hacer esto con sus hijos. ¿Qué te intento decir? El arameo errante y a punto de perecer se convierte en la primicia de Dios, porque Dios a Abraham es el que le da la primera promesa de que lo va a bendecir. Voy a maldecir a quien te maldiga, tú serás padre de naciones. La primicia, el decreto de primicia, Dios lo dio, a Abraham. ¿Qué condición tenía Abraham, pastor? Era un arameo a punto de perecer. En serio, si Dios puso a Abraham como primicia y los últimos 4000 años de la historia de la humanidad bíblica se han desarrollado solo bajo un nombre llamado Abraham. Si Dios hizo eso con Abraham a punto de perecer, ¿en serio crees que tu familia le va a quedar grande al Señor? O sea, ¿en serio me estás hablando de eso? Las primicias hacen que algo errante y pereciendo de hambre tenga propósito. Por eso, 2 semanas antes yo estoy predicando con este entendimiento para que usted comprenda que el día 6 que hagamos el culto de primicias, ¿cómo lo vamos a hacer? Para que usted vaya con el entendimiento. Porque de pronto muchos, el día 6, no tengamos la mejor condición para celebrar un culto de dicha y de primicias. Te acabo de decir, esta semana 2 familiares míos se murieron. Entonces de pronto mi situación emocional no es la mejor. Pero estamos predicando creyéndole al Señor. ¿A cuánto les han dicho que no en la empresa? ¿A cuánto les han dicho que no por edad, por condición geográfica, porque su plata no da? ¿A cuánto les han dicho que no? Porque hoy Dios está demostrando que a un arameo a punto de perecer, Él le dijo que sí. Y lo hizo primicia de todo el desarrollo de la humanidad, bíblicamente hablando. 2000 años antes de Cristo, Abraham, y 2000 después de Cristo, 4000, se han desarrollado bajo un nombre, Abraham. ¿Será en serio que a Dios le va a quedar grande tu matrimonio, tu familia, tu empresa, tu situación, tu enfermedad, tu deuda, tu crisis, tu carencia emocional y afectiva? O sea, ¿a Dios le va a quedar grande en serio eso? Cuando coge un arameo a punto de perecer y lo vuelve primicia de todo. Iglesia. Territorio, proceso. ¿Y qué significa primicia? Adoración. Deuteronomio 26:3, y con este punto terminamos.
por hoy. Deuteronomio 26:10 dice, es la palabra adoración, porque la primicia es un acto de adoración. Todo lo que nosotros le demos y hagamos por el Señor es adoración a Él. No es un requisito, no es obligación, es mi adoración a Dios. 26:10 de Deuteronomio. Y ahora, he aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Ahí está la palabra adoración con la palabra primicia. Seré breve con la pregunta. ¿Cuándo es más fácil adorar a Dios? Y yo sé que todos podemos decir casi que en coro, cuando todo está bien, pastor. Pues sí. Cuando todo está bien, es más fácil adorar a Dios. ¿Sabes cuál es el resultado de las primicias? Que abandonas Egipto. O sea, la ofrenda de primicias en la Biblia tiene una connotación espiritual y es la salida de Egipto. A ver, Faraón ya no podía cogerlos porque ya los carros de Faraón estaban por allá en capítulo 13 y 14 de Éxodo puestos a la mar, o sea que no podía. Pero estaban los sirios, ¿cierto? Entonces, y el rezago de algunos egipcios también, que era un imperio menor ahora, pero que todavía funcionaba. Estaban los persas, podían cogerlos también. Cuando ellos dan la ofrenda de primicias es porque ya están dentro de la tierra prometida, o sea, lo que fue Egipto y el desierto queda atrás. O sea, la ofrenda de primicia yo la doy para marcar una diferencia entre lo que fue Egipto y el desierto y mi nueva vida con Dios, que es la tierra que fluye leche y miel. ¿Te das cuenta por qué la importancia de la ofrenda de primicia? Porque la ofrenda de primicias marca un antes y un después de mi vida pasada y el desastre que tuve en el año pasado con una nueva temporada que Dios va a marcar. Porque la ofrenda de primicias marca una temporada. Con esta explicación te digo algo. ¿Cuándo vas a empezar a adorar a Dios? Cuando las cosas estén mal. ¿No será que lo que Dios está esperando es que le adores en medio del desastre? Yo voy a hacer lo más bíblico que pueda, como siempre es mi intención. Leamos nuevamente el versículo 10, Deuteronomio 26:10. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. O sea, tú ya me la diste. Desierto y Egipto quedaron atrás. Doy primicia porque ya el enemigo no me puede tocar en esta nueva temporada. O sea, lo que intentó hacer el faraón con venirse detrás de mí, tú lo echaste a la mar, eso ya quedó atrás. El diablo no me toca. Ahora estoy en tierra que fluye leche y miel. Eso significa ofrenda de primicias. Dice, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. ¿Cierto? Su palabra dice eso, ¿no? Deuteronomio 26:10. Pero te das cuenta que 4 versículos antes, en el versículo 6, estos hijos de la nación de Israel están diciendo en Deuteronomio 26:6, y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. ¿Te das cuenta que ellos en el versículo 6 estaban recordando que les había tocado muy duro, pero en el versículo 10 tuvieron la capacidad de poder adorar a su Señor, así hayan sido vituperados, maltratados y objeto de dura servidumbre? Iglesia, la pregunta es clara y te lo aseguro que no me quiero extender. ¿Cuándo te vas a dejar de quejar por lo malo y vas a empezar a agradecerle al Señor aún por las cosas malas que te pasan? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a empezar a adorarle en medio de la dificultad? Porque mira que la nación de Israel aquí ya entendió. La nación de Israel antes le sacaba estos malos recuerdos al Señor, era para quejarse de Moisés y de Aarón. Aquí lo están sacando como un motivo de júbilo, porque el versículo 7 dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y él oyó nuestro clamor y nuestra voz. La nación de Israel en Deuteronomio 26:6 no está quejándose de Dios, está diciendo, así hayamos sido maltratados, afligidos
y objetivo de alta o de dura servidumbre, nosotros tenemos la posibilidad en Deuteronomio 26:10 de adorarte. Pregunta para el auditorio, para nosotros como iglesia. ¿Cuándo vamos a entender que la síntesis de la adoración es hacerla en la dificultad? ¿Cuándo? Adorar cuando todo está muy bien, iglesia, es muy sencillo. Cuando está tu dinero bien, cuando está tu salud bien, cuando puedes pagar la maestría de tu hijo, cuando todo eso pasa, está súper bien. Pero cuando no hay ni para comer, cuando sigues enfermo, cuando no hay dinero, cuando te tienes que mover de ciudad, cuando te corren del empleo con la excusa o la justificación de la pandemia. Cuando estas cosas pasan, iglesia, es donde Dios necesita ver a los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué ese cuentico andar pidiendo micrófono en la iglesia? Para testificar. Cuando Dios te cura el cáncer, te paga la deuda, te paga la hipoteca y ya no tienes ninguna deuda, eso cualquiera lo hace. Pero cuando sigues enfermo y le sigues creyendo a Dios, esa es la adoración que Dios busca. Cuando tu negocio no anda muy bien, cuando tus hijos no están muy bien, cuando tu matrimonio y tu hogar no están muy bien y le sigues creyendo a Dios, es allí donde puedes tener la capacidad de decir, yo sé que mi matrimonio es un desastre en este momento. Hasta separado estoy, pastor, no importa, pero le sigo creyendo al Señor. Eso es lo que te intenta decir hoy el Señor. La primicia es un acto de adoración y la adoración cobra sentido cuando hay dificultad y desastre, porque cuando todo está bien, cualquiera puede adorar. Cuando la nevera está llena, cualquiera puede adorar. Cuando yo abro el bendito refrigerador y tengo mariscos, tengo pescados, tengo pollo, tengo carne y yo decido qué cocinar, es muy fácil decir, Dios me ama con la nevera llena. Así es muy sencillo. Las primicias le garantizaba a la nación de Israel que Egipto, ese lugar de tanto tormento en el cual tanto sufrieron, no regresaría a sus vidas. Dios dijo, ¿sabe cuándo me van a dar primicias? Dios dijo, no me den primicias en Egipto, no me den primicias en el desierto, denme primicias cuando ya haya una garantía de que entraron a la tierra prometida. Entonces, la ofrenda de primicias garantizaba que Egipto no podía oprimirles más a ellos y que ya todo lo pasado había quedado en el olvido. El resultado de las primicias es que la opresión se acaba, que Egipto no regresa y que emprendemos un nuevo camino con el Señor. Recuerda la instrucción. Deuteronomio 26:1 te dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Iglesia, ¿qué tal si en este momento nosotros le agradecemos al Señor por el territorio que nos da durante este año 2022? No sé cuál sea. No sea Dios a quien vaya a mover de ciudad, a quien vaya a mover de empleo, a quien vaya a mover de dependencia en la misma empresa. Yo no sé qué vaya a hacer Dios con tu vida. No sé qué procesos tenga con Dios, porque la adoración es territorial. La adoración es un acto que lleva un proceso y la adoración termina siendo un acto de adoración porque todo lo que le damos al Señor es adoración, entendiendo que la síntesis bíblica es adorar cuando tu vida es un desastre, no quejarte. Cualquiera se queja, pero solo los verdaderos hijos de Dios adoran cuando su vida está mal. Y hoy yo voy a cerrar este tiempo en oración. Quizá va a ser la oración más atípica que usted le ha escuchado al Señor pastor, porque hoy el pastor le va a dar gracias al Señor aún por lo malo. Y la oración siempre va en pro de salir de lo negativo, de que Dios nos ha respaldado. Pero hoy le vamos a dar gracias a Dios aún por el momento del desastre, porque en este Dios nos ha sostenido. El resultado de tus primicias tiene que ver que tu territorio, tu proceso y tus actos de adoración
deben conllevar a ser verdaderos hijos de Dios, que no nos quejamos cuando las cosas estén mal, sino que le decimos, Señor, gracias, porque que las cosas estén mal y que yo esté viviendo este bendito desastre que estoy viviendo, significa que tú puedes cambiar mi situación. Porque si tú tomaste a un arameo a punto de perecer, lo llevaste a Egipto, tierra pagana y de idolatría, y de allí sacaste a Abraham multimillonario, léete Génesis 12. Abraham llega en una condición a Génesis 12 y se va, aún con sus pecados y equivocaciones encima, bendecido por Dios de una forma pero increíble. Si Dios pudo hacer eso con Abraham, iglesia, puede hacerlo con tu vida. Oremos. Señor, yo te doy gracias en este tiempo. Gracias aún por lo malo que nos pasa. Y yo espero que ningún hermano se sienta mal, porque yo no estoy ni atándonos con los dichos de mi boca, no estoy ni pronosticando, ni profetizando, ni augurando cosas malas. Yo te estoy diciendo, amada iglesia de Tunja, del concilio, de las asambleas de Dios, que Dios desea ver tu adoración aún en la condición mala y nefasta de salud que tienes. Hoy nosotros hemos decidido levantarnos a adorarte. Hoy nosotros hemos decidido, Padre Celestial, pararnos en la brecha y decirte, aquí hay una iglesia que te adora. Con familiares muertos por COVID-19 o por Omicron, esta iglesia te sigue adorando. Con familiares y con personas de la iglesia teniendo cáncer, esta iglesia te sigue adorando. Con nuestros hijos lejos, en otras ciudades o en otros países, esta iglesia te sigue adorando. Con nuestras cuentas bancarias en cero, te seguimos adorando. Con traslados hacia otras ciudades, así no entendamos y así nuestra familia esté vuelta un desastre, te seguimos adorando. Los que somos casados, aun cuando tenemos problemas en el matrimonio, te seguimos adorando. Cuando hay problemas en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar principal, te seguimos adorando. Aun cuando nos han botado de nuestros empleos por la pandemia, te seguimos adorando. Aun cuando nos han bajado el sueldo con la excusa de que la empresa no produce lo mismo, te seguimos adorando. Aun cuando tengamos algunos meses sin poder conseguir empleo, te seguimos adorando. Porque esta iglesia no se guiará jamás por las buenas circunstancias. Esta iglesia se guiará, Padre Celestial, por lo que tú dices en la palabra. Tu palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que tú has preparado para el bien de las personas que te aman. Tu palabra dice, Padre Celestial, que a los que te amamos a ti, por el llamado que tú previamente hiciste, todas las cosas nos ayudarán a bien. Tu palabra dice, Padre Celestial, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tu palabra dice, Padre Celestial, que tú alzas tus ojos y tú miras la aflicción de tu pueblo, que tú inclinas tu oído y oyes el clamor de sus exactores. Tu palabra dice que nosotros no hacemos esta oración basados en nuestra propia justicia, sino en tu benevolencia y en tu misericordia, esa la que tú renuevas cada mañana. Y si esa misericordia tú la renuevas cada mañana, es porque tú sabes que nosotros como hijos tuyos, Padre Celestial, somos complicados. Algunas veces tenemos doble ánimo, algunas veces nos quejamos más de la cuenta, algunas veces nos victimizamos, pero hoy hemos entendido que la síntesis bíblica está en colocarse los ojos tuyos para ver a ese endemoniado gadareno y a ese damaseno a punto de morir
con una gran primicia. Hoy nosotros hemos entendido, Padre Celestial, que la síntesis de la adoración bíblica tiene que ver con clamar a ti y agradecerte aun cuando nuestra vida esté vuelta a un desastre, porque seríamos muy hipócritas y de doble ánimo si cuando todo está bien te exaltásemos y cuando todo está mal decimos que queremos tirar la toalla y deseásemos morir. Esta iglesia, que yo como pastor sé algunas condiciones de algunos hermanos, algunas dificultades que están pasando, esta iglesia no te adorará únicamente cuando todo está bien. De hecho, cuando todo esté mal, aquí nosotros estaremos como tus hijos, mostrando delante de ti una adoración en espíritu y en verdad. Paraos y estad quietos, y ved la salvación tan grande con la cual vuestro Jehová de los ejércitos os librará de manos del enemigo. Gracias porque tú nos enviaste como ovejas en medio de lobos. Gracias porque en el mundo estamos teniendo aflicción, pero hemos confiado en que tú has vencido al mundo hace 2000 años en la cruz. Y lo que estamos aguardando es, Padre Celestial, a que tus bendiciones lleguen, porque ya tú las ganaste. Y gracias, Padre Celestial, porque lo que se intentó robar, el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, hoy a través de esta enseñanza tú lo restituyes al 100%, porque no hay aquel que haya dejado padre, madres, hermanas, hermanos, yunta de bueyes, fincas y beneficios por ti, que tú no le des en la vida 100 veces más de lo que tenía, y en la vida eterna y venidera, la vida eterna. Estamos luchando por eso, Padre Celestial. Restituye nuestra familia en amor, porque como lo hacíamos en el ejercicio de entrada de la introducción del texto bíblico, de nada sirve en 15 días tomar ofrendas de primicias para ti cuando el corazón de la familia esté mal. Sensibilízanos y danos tú el empuje, el ahínco, la contundencia, la berraquera, si me permites la palabra, Señor, de poder terminar este culto. Y si con nuestro núcleo familiar principal estamos mal y es necesario pedir perdón por malas actitudes, que podamos hacerlo, que dejemos de lado el orgullo y que tengamos la capacidad de entender que para convertirnos en primicias tuyas no es necesario darte una ofrenda, sino que nuestro corazón esté bien. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hemos clamado a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor.